inicio a lo que va a ser esta jornada de ponencias magistrales de la mañana. Se desarrollarán las 4 ponencias seguidas para dejar una parte final a las preguntas que puedan tener, dirigiéndolas a aquellos de los ponentes los que quieran hacérselas llegar. Sin más, voy a pasar entonces a presentar a la mesa muy rápidamente. Esta mañana van a hablar don Tulio Gerardo Motón, don Peter Gómez, don Antonio Marcina y don Ron Gil. Voy a dar paso, voy a presentar en primer lugar a quien será el primer ponente, que hablará de la búsqueda de la sabiduría a través de la salud y de la conciencia, que es el doctor Tulio Gerardo Motón. Él, en su ámbito profesional y científico, desarrolló una labor como doctor en Ingeniería Industrial. Ha sido director de la Escuela de Ingeniería Industrial y Estadística en Cali, Colombia, si me equivoco en la región. Es actualmente en excedencia porque tiene su vida plenamente enfocada y dirigida hacia este mundo espiritual, justamente. Viaja por todo el mundo como maestro y instructor de yoga. Y alguien cercano a él me ha dicho que realmente nada de lo que acabo de decir a él le gusta, sino que lo que le gusta que se diga cuando se le presenta es que es solamente un ser humano, un hombre que aspira a dejar el mundo un poco mejor que lo encontró. Sin más, vamos a dar paso a sus palabras, que creo que en definitiva es lo que todos queremos escuchar a nuestro ponente. Don Tulio Gerardo, por favor. ¿Cuánto tiempo tenemos? Una media hora aproximadamente, sí, media hora. Te voy a castigar media hora, así que aguanten. Bien, pues simplemente quisiera decirles algo, una especie de preámbulo a lo que quiero plantearles esta mañana. Efectivamente, tuve una vida profesional dedicada al trabajo en la ingeniería y en lo académico de la ingeniería. Durante muchos años en paralelo he practicado yoga, meditado, he trabajado con temas de desarrollo humano y en algún momento dado, por una invitación de mi maestro, dejé todo ello y hoy estoy dedicado a compartir lo que tengo, que probablemente no es mucho, pero lo comparto y todavía no cobro por ello, así que bueno, esto lo digo por la excedencia, realmente no tengo ninguna excedencia, simplemente lo dejé todo y ahora estoy dedicado a estas cosas con mucho cariño por lo que hago y basado en una expectativa, y esa es la que yo quiero compartirles esta mañana. Creo que los que estamos aquí, si nos diesen la oportunidad de diseñar la sociedad humana, probablemente colocaríamos en esa sociedad muchos de los atributos que se han comentado hasta ahora en este congreso. Y yo me permitiría resumirlo más o menos como en 3 grandes atributos. Si yo quisiera tener una sociedad contemporánea, si yo quisiese una sociedad para disfrutarla, uno de los atributos que yo le pondría es la equidad y la justicia. Y es evidente que tenemos una sociedad que es muy poco equitativa, que incluso, como lo señalaba don Mayor Zaragoza, no expresa justicia con claridad. Tenemos una sociedad que es profundamente inequitativa entre los pueblos. Hay unos pueblos que tienen mucho y otros que no tienen nada. Es inequitativa entre los hombres y las mujeres. Todavía tenemos una sociedad que está hecha dentro de un marco patriarcal y que le da notables ventajas a los hombres sobre las mujeres. No tenemos equidad desde el punto de vista de la edad misma. Todavía las personas mayores reclamamos ventajas sobre los niños y los jóvenes, y podría seguir haciendo una larga lista de expresiones de inequidad y evidentemente de ausencia de justicia.
Podríamos también decir, como un atributo de esta sociedad esperable que uno quisiese, que qué bueno tener una sociedad sabia, es decir, que expresase de manera natural la sabiduría, con todo y lo difícil que es definir qué es eso de la sabiduría. Pero yo siempre me gusta echar mano de una frase de Albert Einstein para tal vez reflejar esto que les quiero plantear. Albert Einstein dice que hay dos cosas que le parecen infinitas: el universo y la estupidez humana. Y dice que del universo no está tan seguro de que sea infinito, pero a la estupidez humana le resulta muy evidente su estupidez, su falta de sabiduría. ¿Por qué? Hay muchas cosas. También lo mencionaba don Mayor Zaragoza hace unos momentos. Uno se encuentra muchas evidencias de ausencia de sabiduría en la sociedad contemporánea. Hace poco la FAO, por ejemplo, decía que hay más o menos 1.000 millones de personas muriéndose literalmente de hambre en el planeta. Y uno se pregunta, ¿y por qué se están muriendo estas 1.000 millones de personas? Y el problema no es porque no hayan alimentos para alimentarlas. El problema es el criterio con que se accede a los alimentos. O sea, uno accede a los alimentos si tiene la capacidad de adquirirlos. Si usted no tiene la capacidad de adquirirlos por una razón o por otra, esos alimentos le son negados. Tenemos muchos más ejemplos, una hiperconcentración de la riqueza en ciertas regiones del planeta, con unas manifestaciones de pobreza que realmente resultan insultantes para cualquier ser humano. También, si yo tuviera que ponerle un atributo a esa nueva sociedad, quisiera ponerle el atributo de la fraternidad. A mí me gustaría una sociedad fraternal. ¿Qué quiere decir eso? Que pudiésemos nosotros manejar nuestras diferencias. Piensen que no estamos hablando de la ausencia de diferencias, no estamos hablando incluso de la ausencia de conflictos, no estamos hablando de la ausencia de crisis. Tal vez una palabra que yo les decía a algunas personas con las que he tenido la oportunidad de conversar en estos días, es como la palabra recurrente hoy en España, o sea, uno la escucha más o menos cada 15 minutos. Una cosa que se vuelve ya, yo creo que voy a volver a Colombia este lunes en crisis. Porque viene sin crisis y me voy con crisis. ¿Cuál es el asunto con eso? ¿Por qué cada vez que tenemos diferencias, cada vez que tenemos alguna opinión contraria, tenemos que recurrir a métodos para resolver esas diferencias que no son propiamente los métodos que emanan de la fraternidad humana? Todavía seguimos insistiendo, por ejemplo, en la violencia como un instrumento para resolver las diferencias. Incluso cuando la violencia no nos alcanza, pues negociamos cosas. Ustedes saben que detrás de todas las guerras siempre hay mercaderes. Es decir, ustedes saben que las guerras son movidas por los mercados. Y siempre hay idiotas útiles que sirven a esos intereses. Eso es una cosa muy clara. Entonces si yo quisiera un mundo nuevo, yo quisiera un mundo con esos tres atributos. La pregunta es, ¿por qué no lo tenemos? Incluso, ¿por qué nos engañamos pensando que lo tenemos cuando no lo tenemos? Una de las cosas que se vende muy a menudo en estos tiempos es la esperanza de vida. Nos señalan como un atributo notable del desarrollo de la sociedad contemporánea, que hoy una persona medianamente puede aspirar a vivir 70, 75, 80 años, incluso en algunos países hasta 85 años. En más o menos 50 o 60 años se ha proyectado la esperanza de vida de una manera notable. Pero la pregunta no es cuántos años uno puede esperar vivir hoy, la pregunta es qué contenido tienen esos años. Es decir, ¿qué hay al interior de esos años que justifique que yo viva 30 años más? Y entonces la respuesta a eso es la calidad de vida. Y cuando uno analiza un poco el concepto de calidad de vida, ¿con qué se encuentra? Que evidentemente la calidad de vida también se mide en términos de capacidad de adquirir cosas. Es decir, se habla, por ejemplo, que en Europa hay un mayor nivel de calidad de vida que en otros pueblos, porque la gente tiene una mayor capacidad de adquirir. O sea, tiene tal vez la capacidad de comprar mejor salud, tal vez comprar, y uso el verbo comprar, ¿cierto? Puedes comprar tal vez mejor educación,
Incluso te puedes comprar un chalet y tener una casa en la playa, y eso pareciese que es calidad de vida. Y claro, tener dinero para ir a Disney World, porque no puedes dejar de ir a Disney World. Pues cualquiera de nosotros podría estar con mucha facilidad en desacuerdo con ello como una expresión de calidad de vida. Para mí, la calidad de vida tiene que necesariamente medirse en términos del bienestar con que la persona vive su propia existencia, en términos de la felicidad con que esa persona transita por su vida. Yo no puedo hablar de calidad de vida sumergido en la infelicidad. Yo no puedo hablar de calidad de vida viviendo en el malestar. Necesitamos ponerle a la vida humana ese bienestar y esa felicidad para poder tal vez llegar a esta sociedad que les comento, que pudiese ser equitativa, que pudiese ser fraternal, que tal vez pudiese llegar a ser estable. ¿Y por qué no tenemos eso? ¿Por qué, si hemos ensayado toda suerte de opciones? Piensen, hemos ensayado las opciones políticas, nos han dicho que la opción es la derecha y ahí vamos todos corriendo para la derecha. No, error, es la izquierda y todos van para la izquierda. Bueno, digamos que sea el centro derecha y ahí vamos todos para el centro derecha. O incluso nos dicen, ¿cierto?, que la solución es el capitalismo, o ahora está de moda, de un poco retrasado, el neoliberalismo. Incluso hemos ensayado posturas religiosas. Ustedes saben que hay pueblos que han sido gobernados desde una concepción religiosa, que tienen un marco político, incluso tienen una constitución política que tiene un origen religioso. Y ni ellos han conseguido construir una buena sociedad para todos. Persisten esas diferencias que les estaba comentando en un principio. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿De qué se trata esto? Y yo pienso, fíjense, que la solución, la única solución posible, para mí, es la espiritualidad. O sea que la única manera, la única opción que tenemos los seres humanos de construir una nueva sociedad es a través de una vivencia, a través de un desarrollo de nuestra propia vida desde la espiritualidad. Y ahí nos metemos en un problema, y yo también me adelanto algo de lo que van a conversar mañana. Y es que en mi concepto hemos incurrido en una equivocación cultural muy profunda. Hemos confundido espiritualidad con religión. Y yo creo que la espiritualidad y la religión son dos cosas diferentes. Pueden estar relacionadas, pero son dos cosas diferentes. Para mí, la espiritualidad no le obliga a un ser humano a seguir un sistema de creencias. Incluso yo me atrevo a decir que una persona puede tener una vivencia profundamente espiritual y no tener una creencia en Dios. Incluso podría ser hasta ateo, aun con lo molesto que puede resultar la palabra ateo. Como lo decía, yo conversaba con unos amigos esta mañana, les decía que estaba ateo. En algún momento dice, yo no sé por qué insisten en decir que yo soy ateo, cuando a mí el tema de Dios no me importa. Yo tendría que decir que yo soy ateo si yo me pongo a demostrar que Dios no existe, pero es que yo ni intento demostrar que existe, ni intento demostrar que no existe. Uno Sabater dice, es como el fútbol, a mí no me importa el fútbol, y a mí no me dicen a fútbol, es como que no me gusta el fútbol, simplemente no tengo ningún interés en ello. Pues yo tengo la idea de que una persona puede llegar a tener una vivencia profundamente espiritual de la vida, y sin embargo eso no le implica ninguna creencia particular. Yo pienso que una persona puede tener una vivencia profundamente espiritual de la vida y eso no lo obliga a un culto en particular, o incluso no lo obliga a seguir una moral particular. Es más, en mi opinión, la inmensa mayoría de las personas que siguen un credo particular son muy poco espirituales, porque suelen utilizar la religión como un instrumento de separación, de división, suelen crear guetos alrededor de un concepto religioso que produce confrontación,
Si una persona tiene un credo diferente al mío, casi que automáticamente se vuelve en mi enemigo, alguien que yo tengo que convertir para que se salve. Eso, con el respeto que se merecen todas las creencias, para hacer el cambio a mí me resulta ridículo. O incluso usar el nombre de Dios para hacer la guerra. Eso me parece un contrasentido total con lo que tiene que ser la religión. En fin, lo que quiero decirles con esto es que el primer elemento que necesitamos para introducir una vivencia espiritual de la vida es separar la espiritualidad de la religión. O sea, un individuo que tiene una vivencia espiritual de la vida, si le da la gana puede tener una vivencia religiosa de la vida, pero no está obligado. No está obligado. Y si tuviese una religión, con seguridad utilizaría la religión de una manera muy diferente a como suele utilizarse. En ese utilizaría la religión como un cauce para construir eso que les mencionaba antes de la equidad, de la sabiduría, de la fraternidad. Entonces ese es el primer elemento que yo quisiera sentar esta mañana aquí. El segundo elemento que me parece bien fundamental es ¿y cómo se relaciona esa espiritualidad con la ciencia? Porque yo sinceramente veo que no es posible una conciliación entre ciencia y religión. Es que la ciencia se ocupa de una temática diferente a la que se ocupa la religión. Pero lo que sí puede complementar a la ciencia es la espiritualidad. La ciencia y la espiritualidad se ocupan de temas complementarios, o más bien de un solo tema con dos visiones complementarias. Tanto la ciencia como la espiritualidad se ocupan del orden de la vida. Lo que pasa es que el orden de la vida tiene una manifestación explícita, objetiva, y el interés por lo explícito y objetivo es propio a la ciencia. La ciencia se ocupa de un orden explícito, objetivo. Si yo tomo este reloj y les digo a ustedes, bueno, voy a soltar este reloj, ¿qué va a pasar? Es muy evidente lo que va a ocurrir, a menos que estuviésemos en el mundo cuántico, ¿cierto? Que el principio de incertidumbre no nos dejaría saber qué va a pasar con el reloj. Pero en esta realidad espaciotemporal, si yo les digo a ustedes que voy a soltar este reloj, es muy evidente lo que va a ocurrir con él. Porque eso sigue un orden explícito que se puede estudiar, incluso que la ciencia tiene un método para estudiar este orden explícito. El método científico, un método a través del cual se utiliza la razón para modelar un fenómeno explícito objetivo, y además se demuestra la validez de ese modelo a través de la experiencia. Pero ese orden tiene un componente que es implícito, que podríamos incluso decir que es subjetivo, y la ciencia no le alcanza para llegar allá. ¿Qué es lo que se tiene que ocupar de ese orden implícito subjetivo? La espiritualidad. Podríamos decir que la espiritualidad tiene que ser la ciencia del alma, de aquello que ocurre en nosotros, que es cambiante. Un ser humano no es un objeto que no cambia con el tiempo, aceptando que los objetos cambian en el tiempo, en el largo plazo. Los seres humanos, hay días que nos levantamos llenos de optimismos, hay días que nos levantamos y bueno, oye, qué bueno vivir aquí en Málaga con el sol y la playa y la maravilla y los andaluces y toda la cosa. Y hay días que uno se levanta y dice, ¿yo qué hago aquí? Tanto andaluz junto me molesta, me incomoda, me estresa. Así somos los seres humanos. Hay días que amanecemos enamorados, hay días que somos amorosos, hay días que somos odiosos, hay días que desbordamos de ternura y hay días que no queremos saber nada de la ternura. A eso es a lo que yo me refiero con ese orden implícito, subjetivo, dinámico. Pues la espiritualidad es la que se ocupa de eso. ¿Y cómo se podría ocupar la espiritualidad de ese mundo implícito, subjetivo? Y esa es tal vez la tercera cosa que yo quisiera proponerles esta mañana. Evidentemente hay muchas aproximaciones al desarrollo de una vivencia espiritual de la vida. Una vivencia espiritual de la vida que, vuelvo y les insisto, tiene que redundar en bienestar y felicidad. Es decir, que cuando una persona asume una vivencia espiritual de su vida,
la asume y eso se tiene que reflejar en eso, en bienestar. Y ya sabemos, el bienestar no significa la ausencia de problemas o de dificultades, sino una actitud con la que se enfrentan y se resuelven esos problemas y esas dificultades. La felicidad no es idiotez. Yo no estoy feliz porque soy un idiota que no se da cuenta de qué está pasando. La felicidad implica una comprensión clara de lo que está pasando, pero también una óptica desde la cual se enfrenta a eso que está pasando. Si la espiritualidad es eso, el estado del alma que refleja bienestar y felicidad, no hay temas de objetos o cosas que se fusionan. ¿Cómo conseguir eso? Yo les decía que hay muchos medios. Yo les quiero plantear esta mañana un método que hemos ido desarrollando en la orden de la cual, esta organización en la que yo estoy vinculado. Este método para mí se caracteriza por tres grandes cosas. Quien intenta una vida espiritual tiene que vivir su vida desde una ética, tiene que asimilar una vivencia ética de la vida. Y a mí me gusta ponerle a esa ética un apellido, una ética existencial, para diferenciarla de la ética como el campo de la filosofía que se ocupa de estudiar la validez o no de la moral. ¿Y cómo les podría formular yo una diferencia entre esa ética y la moral que conocemos? Evidentemente esto no es una definición académica. Para mí la moral es un esfuerzo que hacemos las personas por ponernos de acuerdo alrededor de algunos elementos. Y sobre lo que nos ponemos de acuerdo nos parece moral, y lo que está por fuera de esos acuerdos nos puede llegar a parecer inmoral. Por eso la moral va y viene. Por eso jugamos incluso con la moral, especialmente los políticos. Yo les pongo algunos ejemplos. Hay un tema en el que todos somos muy sensibles, como el tema de la sexualidad. Entre los esquimales es muy moral que cuando una persona, un hombre, llega a visitar a un amigo, ese amigo le haga el amor a su esposa. Eso es muy moral entre los esquimales. Ahí les dejo ese dato, por si a alguno de ustedes les interesa. En el medioevo era muy moral que las parejas usasen una bata larga con un agujero a la altura de los genitales, porque era inmoral que la pareja se acariciase. Dígale usted a su compañera, a su novia: aquí te traigo la bata, mi amor, ¿cierto? Para que duermas esta noche y yo tengo buena puntería. ¿Cierto? Con facilidad. Pues eso hoy nos parece completamente ridículo, y sin embargo hubo gente que la mataron porque alguien lo denunció porque había acariciado a su esposa o su esposo. Ese es el asunto con la moral. Entonces, cuando estamos hablando de una ética y una ética existencial, ¿de qué estaríamos hablando? Para mí estaríamos hablando de un conjunto de principios. Un conjunto de principios que orientan, que me dan referencia para la acción. Los principios, a diferencia de la moral, no me dicen qué hacer, me referencian. En la moral hay unas normas. Usted, en la moral esas normas están, y esas normas no son discutibles, las cumples o no las cumples, punto. Pero en esta ética que les comento, una ética existencial, no hay normas aquí, hay referencias, y su conciencia es la que tiene que decidir qué hace o qué deja de hacer. Por lo tanto, usted es el responsable de lo que hace o deja de hacer. Y eso yo creo que tiene una diferencia notable con esto de la moral que estamos conversando. En lo personal, les sugiero la ética del yoga, el yoga clásico, una tradición de más de 2000 años de antigüedad. Nos propone una cierta ética. En sánscrito eso se llama el yama y el niyama, las abstinencias y las observancias. Inclusive yo les sugiero empezar por las observancias, por el niyama.
Miren, el Yama nos dice cosas como la no violencia, no robar, no mentir, no codiciar. Esos son principios que son universales, es decir, todos los pueblos hemos planteado esos principios. Sin embargo, esos principios, cuando se llevan a la moral, se vuelven relativos. La no violencia, el no matar, es un principio universal. No acota nada, no dice no matarás a aquellos que estén de tu lado. Simplemente dice no matar o no violencia. Pero cuando eso se lleva a la moral, entonces se vuelve relativo. No matarás a los que tengan tu piel, a los que tengan el mismo color de tu piel, a los que hablen tu idioma, a los que crean en tu misma religión. Pero si es de otra religión, duro y a la cabeza. Es la relatividad. La mentira, por ejemplo, en la moral se construye un sistema de mentiras, no de verdad, es un sistema de mentiras, ¿cierto? Entonces hay mentiras, mentirillas, mentirotas, mentiras veniales, mentiras, buenas mentiras, pero eso dice simplemente no mentir. ¿Cómo hacemos para evitar que esos principios se conviertan en reglas de autocontrol? Y ahí es donde yo creo que el yoga introduce una cosa que me parece muy inteligente. Dice, no busque las cosas que no debe hacer, ocúpese de lo que debe hacer. Y si usted hace lo que debe hacer, lo que usted hace tiene que llevarle necesariamente a lo que no debe hacer, aunque usted no se lo proponga. Y entonces el yoga le dice a uno, aquí están estas observancias, voy a citarlas rápidamente en aras del tiempo. Pureza, limpieza. Usted quiere vivir una vida desde la no violencia, cuide todo lo que usted pone en su interior. Lo que usted pone en su interior a través de lo que ve, de lo que escucha, del olor, del sabor. Eso ya es un asunto demostrado, amigo. Buena parte de las manifestaciones de violencia que vivimos los seres humanos las vivimos por la sobreexposición, por el sobreestímulo, estamos sobreestimulados. ¿Qué pasa cuando en una sociedad como esta estamos sobreestimulados al consumo y no tengo yo capacidad de consumo? Pues eso me lleva a buscar una manera de suplir eso, y si eso implica atracar o robar a alguien o dañarle, pues lo voy a hacer porque la sociedad me está constantemente estimulando al consumo. Una de las cosas más notables que tenemos hoy es la hiperactividad de los niños. Incluso en ciertos círculos, así un poco esotéricos, se habla de los niños índigos y hasta cristales. Y yo creo que es verdad. Pero yo creo que la mayoría de los niños no son insoportables. Insoportables. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Y saben por qué, pienso yo? Por la alimentación que tienen. No solamente la alimentación física de la chatarra que se come. Piensen ustedes en un niño que la mamá y el papá lo llena de chatarra, pues tiene que subirse por las paredes para poder quemar eso. ¿De qué otra manera lo va a hacer? Y si puede ahorcar a un compañerito, lo ahorca de paso. Y el maestro también. Pero no solamente esa alimentación que entra por lo que vemos, por lo que escuchamos, el olor, el sabor. Las ciudades, ustedes lo saben, no están construidas para el ser humano. Están construidas para los coches. O sea, las ciudades se construyen para, entre comillas, mejorar la viabilidad, la movilidad. Y eso es el coche que se mueve, no lo utiliza, es un medio, pero a mí me da mucha risa aquí en España cuando se vuelve una tragedia encontrar un sitio donde aparcar. Es una tragedia, eso es uno, desde que sale de la casa y va uno a tal sitio, ¿cierto? Uno invoca a los ángeles, los arcángeles, 3 Padres Nuestros, 4 golpes en el pecho, lo que sea, para encontrar un sitio donde dejar el coche. O sea, eso contamina nuestro interior y nos hace agresivos. Otro principio del Niyama es la austeridad. La austeridad. Yo creo que si uno no
si uno quisiese vivir el principio de no robar, tiene que vivir la austeridad. ¿Y qué es la austeridad? Tener lo que se necesita y se usa. No atiborrarnos de cosas que no necesitamos o no usamos, simplemente porque están en oferta. Eso a mí me llama mucho la atención, que hay gente que me dice, ay, mira, me compré esto y estaba en oferta, 50% de rebaja. Y yo le digo, ¿y tú lo necesitas? No, pero estaba rebajado. Y yo, no me importa, no lo necesito, sino que está rebajado. Y eso nos lleva a robar. Probablemente usted no va a ir a Carrefour a robarse el reloj que esté por ahí mal puesto, ¿cierto? Pero eso nos roba tiempo, nos roba dedicación. Vamos llenando la casa de un montón de cosas que no necesito y que tengo que estar limpiando, acomodando, empujando. Yo siempre que les hablo de esto les digo, abran su closet, miren qué hay en su armario y verán lo que hay. Un montón de cosas que no necesitan. Eso es una ausencia de ética. Cada vez que yo compro cosas que no necesito, estoy haciendo un atentado contra el planeta, porque estoy secundando un consumo innecesario. Si uno realmente es ambientalista, si uno es un individuo que procura por el planeta, uno no consume cosas que no necesita. Pero también hay un principio ahí en Villama, que es el autoestudio. Esta construcción de espiritualidad implica un estudio de uno permanente, una autoobservación. ¿Cómo hago para mejorar mi vida todos los días, cada momento? ¿Cómo hago para vivir mejor? ¿Qué me sobra? ¿Qué me falta? ¿Qué tengo que poner en mí? ¿Qué tengo que quitarme? Yo creo que nadie está obligado a cargar con nadie, incluso consigo mismo. Tengo que quitarme lo que me sobra. Si yo me reconozco como una persona irascible, ¿cómo hago para mejorar el manejo de esa irascibilidad? Eso es un principio para mí ético, que lo lleva a uno al camino de no mentir. ¿Por qué tengo que vivir una vida de máscaras? ¿Por qué tengo que ponerme máscaras para engañar a los demás? Por una falta de autenticidad. Mi poca autenticidad es la que me hace poner máscaras para mostrar lo que yo no soy, o sea, mentir. Miren, tengo que decírselos, que usted ya lo sabe. Las crisis vienen de eso, de vivir una vida que no es la que me corresponde. Además, estos principios del Villama nos hablan del contentamiento. A mí me encanta eso del contentamiento. Es un principio ético para mí, vivir la vida con ese contentamiento. Nos hablan de esos principios de tener una idea de Dios. Tenga la idea de Dios que usted quiera, la que usted quiera, pero no para venderla ni para comercializarla. Tenga, incluso como le decía antes, su idea de Dios puede ser la no idea de Dios. No pasa nada. Esta ética existencial que les comento surge desde el yoga clásico. Me parece a mí que tiene que estar acompañada de desarrollo humano. ¿Qué es eso del desarrollo humano? Obviamente hay muchas definiciones desde la psicología. Yo les propongo una muy sencilla. Para mí el desarrollo humano tiene que ver con el desarrollo de hábitos saludables de vida. Hábitos saludables desde el punto de vista biológico, físico, hábitos saludables desde el punto de vista psicológico, hábitos saludables desde el punto de vista social. Para mí, quien tiene una vivencia espiritual de la vida es un individuo que tiene hábitos saludables. Sabe comer, sabe descansar, sabe recrearse, tiene herramientas para manejar las diferencias o conflictos que pueda tener con otras personas. Esos son hábitos saludables. Y además, una persona que tiene una vivencia espiritual de la vida, o que procura ella, tiene que tener un proyecto de vida. Esa ética existencial, ese desarrollo humano, para mí se redondea en un proyecto de vida. ¿Y qué es lo que la sociedad nos propone? ¿Un proyecto de vida? No. Lo que nos propone es un proyecto social. O sea, usted aprenda a hacer una serie de cosas para que haga algún dinero, se compre una casa, un buen carro, tenga capacidad económica de disfrutar unas vacaciones, lo que sea. Eso es un proyecto social. El proyecto de vida no niega ese proyecto social, pero le agrega algo que para mí le da mucho sentido a la vida del ser humano.
el servicio. ¿Qué es un proyecto de vida? El proyecto de vida, yo he escuchado hoy aquí cosas que me suenan muy bonitas. Esto de los clubes UNESCO y toda esta cosa, individuos que dedican su vida a eso. ¿Y a cambio de qué? ¿Les pagan por eso? No les pagan por eso. Pero allí hay un proyecto de vida. Un individuo que encuentra un nicho para servir a la vida, para enriquecer la vida, para poner lo que tiene. Esto es lo que yo tengo, yo lo pongo aquí, para enriquecer, para que esta vida sea un poco mejor para todos. No un poco mejor para mí o mucho mejor para mí y muy poco para los demás. Quien tiene un proyecto de vida encuentra un ámbito en el cual le sirve a la vida. Le da el proyecto de vida el sentido preciso, existencial. Es lo que en últimas organiza todo eso que les mencionaba antes como una ética existencial, como desarrollo humano, y lo proyecta para que esto sea mejor para todos. Quiero simplemente terminar este último minuto que me queda insistiéndoles en eso. La gran tragedia que ha tenido la educación es que ha estado al servicio del sistema. Usamos la educación como un instrumento para perpetuar el sistema, un sistema que ya les decía es inequitativo, poco fraternal e incluso estúpido. Lo que necesitamos es agregarle a la educación ese componente espiritual. Eso es lo que no tenemos hoy en la espiritualidad, en la educación. Hemos ensayado muchas formas pedagógicas, hemos ensayado muchas didácticas en muchos sentidos, pero no le hemos sumado a eso esa espiritualidad que cuando una persona la vive por cualquier camino, finalmente lo que encuentra es el amor. Otra palabra también en la que se insiste mucho. Nadie aprende a amar leyendo libros sobre amor. La única manera de aprender a amar, incluso la única manera de descubrir el amor, porque el amor es una ley que está allí, yo me la tengo que inventar, es una ley, y lo que necesito es descubrir esa ley y vivir de acuerdo con ella. Lo único que necesito es una vivencia espiritual de mi vida. Quien tiene la vivencia espiritual de la vida, tiene una vida amorosa, no babosa, porque se confunde mucho el amor con las babas, ¿no? O sea, ¿qué tantas babas echas tú y qué tanto amas? Una vida amorosa. ¿Y qué caracteriza ese amor? Valores. Una persona que ama es un individuo que vive su vida con valores. Yo puedo citar algunos. El respeto como un valor del amor, la responsabilidad como un valor del amor, el servicio que yo les mencionaba, incluso el discernimiento como un valor del amor, la congruencia como un valor del amor. Por eso yo insisto en que la espiritualidad es ese tránsito que nos lleva de los principios a los valores. Una cosa muy comentada hoy, los que han tenido la oportunidad de trabajar aquí con planeación estratégica, lo primero que se propone en un plan estratégico son los principios y valores para dejarlos escritos y puestos en la pared, pero que no se asimilan. Quien quiere asimilar los principios, desarrollar esos valores, tiene que vivir una vida espiritual, y esa espiritualidad precisamente es la que lleva a ese tránsito. Probablemente con lo que les he comentado no les he dicho nada nuevo, nada que ustedes ya no sepan. Era mi intención simplemente refrendar lo que ustedes ya conocen. Muchas gracias.